yo hablo tú, si esto sea necesario, pero para la grabación. Dios bendiga a toditos en esta mañana, en esta noche. Déjame corregir algo para término de el apellido mío es Joel Díaz, que el otro se llama Joel Torres. Sí. Aquí estamos ahora. Ok. Pues estamos aquí para hablar un poquito de la palabra. Yo creo que esto nos gusta a nosotros. Y este grupo, pues, que es el grupo de los martes, nos sentimos bastante en familia, bastante acogedor para términos de lo que se ha estado haciendo en la última semana. Se había comenzado a hablar del libro de los Romanos, y para los que no estuvieron la semana pasada, y aunque yo no pude llegar, pero hice la asignación, el libro de los Romanos, vamos más adelante, pues yo en realidad voy a trabajar el capítulo 5 de Romanos. La semana pasada el pastor trabajó con el capítulo 1, el capítulo 2, y hay una temática importante que es necesario para los que no vinieron entender en el libro de Romanos, y es que el libro de Romanos trabaja la perspectiva de dos luchas, si podemos decirlo así, de dos grupos, tanto de los gentiles como los judíos, y la carta que Pablo escribe. Estoy huyéndole al micrófono. Okay. Pues la dinámica que se da en el libro de Romanos, donde Pablo está trabajando tanto con los gentiles como los judíos, y esa dinámica que se da en todo el libro, se va viajando y va trabajando con esos dos grupos. En un momento dado le habla a los judíos, en un momento dado le habla a los gentiles convertidos, y esa dinámica se da en todo el libro. Para términos de hoy vamos a trabajar con el capítulo 5. En general, el libro de los Romanos presenta una declaración de lo que presenta Pablo como su tesis dentro de lo que él quiere trabajar, y hay uno de los elementos principales en su discusión. Uno es que el Evangelio, dentro de lo que él quiere presentar o de lo que él presenta en la carta a los romanos, es que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Ese es uno de los primeros planteamientos que él hace, y que él trabaja a lo largo de la carta. El otro punto que él trabaja es que esta justicia es efectiva para todo el que cree. En primer lugar, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, como una máxima. El 2 es que esta justicia es efectiva para todo el que cree. Y en tercer lugar, es que el Evangelio se levanta en continuidad con las escrituras judías y no en contradicción de ellas, sino que va a la par, no para traer contienda, sino para trabajar en concordancia con las escrituras judías. Pablo trabaja estas afirmaciones desde que comienza el capítulo 1:18 hasta el capítulo 11, que más adelante, pues, como dijo nuestro pastor, él va a trabajar el capítulo 11, los capítulos finales. Su argumento que Pablo trabaja hace tres planteamientos críticos.
y van a la par con lo que dije anteriormente. Número uno, que él muestra por qué la justicia salvadora de Dios es necesaria para los judíos, para el gentil, y cómo los gentiles y los judíos pueden echar mano de ella solo por fe. Aparte del esfuerzo humano y de lo que quizás distinguía al pueblo judío con respecto a la circuncisión. O sea, más allá de eso, el porqué de la justicia salvadora de Dios es necesaria tanto para el judío como para el gentil. Y eso lo recoge la carta, la epístola de los Romanos, desde el 1.18 al 4.25. Luego, que es donde yo pues quizás me voy a quedar ahí en esta noche, desde el versículo 5.1 hasta el 8.39, porque esa parte del 5 al 8, pues es como si fuese una totalidad de lo que Pablo quiere traer. Describe la calidad de vida que caracteriza a los que han sido justificados por fe, al vivir ellos en superposición de lo que presenta el mundo y la edad de la restauración de Israel. Y en tercer punto, que se trabaja más o menos del 9 al capítulo 11, muestra que aunque más gentiles que judíos están experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar su pueblo, su evangelio no quiere decir que la palabra de Dios ha fallado. En otras palabras, el hecho de que los gentiles estaban viniendo al evangelio, se estaban llegando más que posiblemente los judíos, no era porque el evangelio había fallado, sino era porque la gracia había alcanzado a los gentiles. El evangelio que se estaba llevando de Cristo era escuchado por los gentiles y aceptado por los gentiles de aquel tiempo. Esta dinámica, que es la que viene a relucir obviamente cuando Pablo está escribiendo, cuando los judíos llegan luego del levantamiento de se me olvidó el nombre que hizo Claudio, el edicto, gracias hermano, el edicto de Claudio. Luego que se hace el levantamiento, pues que comienzan a hallar, pues se da esa dinámica entre judíos y gentiles. Y entonces Pablo, al final del libro o de la carta, Pablo no pasa por alto de dar o de trabajar unas implicaciones prácticas en términos pastorales para la iglesia de Roma, y obviamente establece que cristianos y judíos, que es la enseñanza pastoral que se puede recoger, que cristianos judíos y gentiles deben aceptarse unos a otros, porque Dios los ha aceptado como judíos y gentiles. Y ese es un mensaje que también nosotros recogemos, para que no haya acepción de personas ante Dios, sino que todos ante Dios pues somos iguales. Ese mensaje está completamente ahí, está implícito ahí, está claro en la palabra, y es lo que Pablo le está dejando ver en esos primeros 2 capítulos. Tiene la dinámica de haciéndole ver y haciéndole entender a ellos que la gracia había llegado ¿para quiénes? Para todos por igual. No los judíos eran más que los gentiles, ni los gentiles en esta ocasión, que habían tomado, según ellos, ventaja en aquel momento en Roma, pues Pablo le estaba enseñando a ellos que ante Dios todos eran iguales. Y esa enseñanza nosotros la traemos también para nosotros. Y el segundo punto también, como enseñanza pastoral, doctrinal, porque su aceptación de ellos tiene implicaciones para la forma en que ellos viven. En otras palabras, el hecho de que ellos se pudieran aceptar, tanto judíos como gentiles, era necesario. ¿Por qué? Porque ayudaba a la iglesia
de que se podía entender que el mensaje de Cristo era unificador, que el mensaje de Cristo subsanaba cualquier diferencia que pudiera haber entre unos y otros. Eso nos lleva a nosotros a entender que el Evangelio de Cristo, una vez que nosotros chocamos con el Evangelio, somos impactados con el Evangelio de Cristo, cualquier situación de adversidad o de diferencia es subsanada a través del amor de Cristo. Entonces ese mensaje está claramente ahí en Romanos, y obviamente esa aceptación entre ellos, entre judíos y gentiles, tiene unas implicaciones para la forma en que ellos viven. ¿Para quiénes? Para nosotros también hoy en día. Porque obviamente cuando Pablo trata, que no le fue muy sencillo, porque cuando uno se pone a leer la carta de Romanos a los puertorriqueños, uno ve que hay unas tensiones muy fuertes entre los dos grupos. Y entonces pues eso está ahí, está plasmado, está presente en toda la carta. El tercer punto que se levanta como una implicación práctica y pastoral es que porque la aceptación de Dios de ambos grupos es consistente con el plan salvador que Él había anunciado de antemano en las Escrituras. En otras palabras, que la aceptación de Dios de ambos grupos es lo que dice su palabra, que Él vino a salvar todos los que se habían perdido. La palabra nos presenta que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de salvación está constantemente presentado ahí, y el hecho de que ellos, tanto judíos y gentiles, pues acepten de Dios y acepten ese llamado y acepten esa coinonía entre ambos, pues era necesario, porque precisamente ese es el plan de salvación. El plan de salvación vino a lidiar con cualquier diferencia, a trabajar con cualquier situación. Por eso es que esa es la enseñanza que se trabaja aún dentro de nuestra iglesia en términos de la práctica pastoral, porque es lo necesario. Es lo necesario que nosotros, cualquier diferencia que podamos, porque si usted mira, todos los que estamos y venimos y asistimos, usted si mira para el lado, todos somos diferentes. Aún los gemelos pueden ser gemelos, pero usted habla con los gemelos y uno jala para el norte y uno jala para el sur, uno para la derecha y la izquierda, porque todo el mundo es diferente. Y entonces en esa dinámica que se da en aceptar el plan de salvación, cuando la palabra nos toca, cuando nosotros somos redarguidos a través del Espíritu, nosotros podemos entender que todas las diferencias pueden ser subsanadas a través del Evangelio y de la gracia. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos tener. De esta manera, los dos grupos unidos unos con otros, judíos y gentiles, en Cristo, cumplirán el objetivo último de Dios en el Evangelio, que es que los judíos y los gentiles deben con un corazón y voz glorificar a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Que cuando nosotros miramos el pasaje, no sé si está por ahí, o si se pudiera, o si no lo buscamos, el pasaje de Romanos 15, versículo 5 y versículo 6. Romanos 15, 5, 6 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos demanda el Evangelio, de que todos a una voz podemos que juntos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando nosotros vamos, que es donde quiero ir en esta noche, y vamos a el pasaje, si podemos buscar el capítulo 5, vamos a ver qué es lo que Pablo en esa lectura nos quiere dejar
Vamos a trabajar el capítulo 5, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque aquí las preguntas son para el próximo martes. Preguntas se las dejan a Moisés o a Rebeca, que está aquí. Vamos a ver qué dice el capítulo, lo podemos leer ahí. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos a ir hasta el 11. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué excelente pasaje. Así que, ¿qué les dijo Pablo a sus destinatarios? Pablo hace unas afirmaciones en esos textos. Y podemos levantar varios puntos en la noche de hoy con respecto a ese pasaje. Uno, dentro de los primeros 5 versículos, el sacrificio de Jesucristo era la base de la nueva relación del ser humano con Dios. En otras palabras, cuando uno va al capítulo 3 de Romanos, nos dice que nosotros habíamos sido ¿qué? Destituidos. Nosotros, por cuanto todos pecaron, todos fueron ¿qué? Destituidos. Todos estábamos en contra de Dios. Por lo tanto, el hecho de que ese sacrificio de Jesucristo al venir era la base de una nueva relación del ser humano con Dios. En otras palabras, era una restauración de esa relación de amistad entre Dios y el hombre. Esa nueva relación que se va a dar es una relación que conlleva una relación entre el ser humano y Dios. Y entonces, cuando Pablo comienza a dejarle saber, él establece varias cosas que están literalmente en los mismos versículos. Cuando vamos mirándolo, él hace como 12 planteamientos y los podemos ver en los mismos versículos que vamos a examinar. Como una nueva relación, los destinatarios tenían paz con Dios por el sacrificio de Jesucristo. En otras palabras, a través de ese sacrificio, el ser humano iba a alcanzar paz, iba a lograr paz. ¿Por qué? Porque no tenía paz. Había enemistad. El hombre, al fallar,
al caer de su gracia, había estado en contra de Dios. Por lo tanto, el evento del sacrificio le estaba dando la oportunidad al hombre a lograr la paz. Cuando uno mira ese versículo 1, también establece que habían sido justificados por la fe en Jesucristo. En otras palabras, a través de creer, a través de aceptar a Cristo, el ser humano estaba siendo justificado a través del sacrificio de Cristo. El otro punto, ahora el ser humano tenía acceso a la gracia de Dios, cosa que se había cortado. Es el evento del sacrificio de Cristo, le daba nuevamente un acceso al ser humano sin tener ninguna intervención, sin tener ningún intermediario, sino que tenía un acceso directo a la presencia de Dios. Dentro de esa nueva relación del ser humano con Dios, mediante la fe en Jesucristo, ahora se gozaban en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Mediante la fe en Jesucristo se gozaba en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, aún en las tribulaciones. Hacían esto por causa de los resultados siguientes. El sufrimiento producía perseverancia. La perseverancia producía entereza de carácter. Y la entereza de carácter producía esperanza. Así que bajo esa nueva relación del ser humano con Dios, la presencia del Espíritu de Dios en su vida los mantenía firmes en la esperanza. Esa relación, esa nueva oportunidad que tenía el ser humano, la presencia del Espíritu de Dios, precisamente en la vida del ser humano, mantenía firme esa esperanza. ¿La esperanza de qué? Pues de tener acceso, de ser justificado, de tener paz, de tener esa nueva relación que había sido totalmente cortada. Así que ya el hombre está en una posición, el hombre y la mujer está en una posición de no tener dificultad, vamos a ponerlo entre comillas, dificultad de tener acceso directo a la presencia de Dios. Ahora bien, el sacrificio de Jesucristo era también la base de la salvación del ser humano. A través del sacrificio de Jesucristo, el hombre y la mujer alcanzaba salvación. El hombre y la mujer estaban perdidos. Esa oportunidad de aceptar a Jesucristo ahora le daba la oportunidad al ser humano ¿de qué? De tener salvación a través del sacrificio. Y dentro de esa base de la salvación del ser humano, Cristo satisfizo una gran necesidad humana al morir en lugar de ello. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía en sí mismo, no podía restaurar a lo que era inicialmente. Si nosotros damos una miradita hacia el Génesis, el hombre y la mujer, el ser humano, tenían una posición allí cuando fue puesto en el huerto del Edén. Una posición de honor, una posición de comunicación con Dios, una posición de estima. Pero una vez esa situación, esa dificultad del ser humano se corta, obviamente el ser humano mismo no pudo en ningún momento en toda esa trayectoria lograr alcanzar ese estado que tuvo anteriormente. Por eso es que entonces entra Jesucristo en su sacrificio. ¿Para qué? Para que hoy usted y yo lográramos nuevamente tener un estado como lo tuvimos anteriormente. Era difícil también que una persona estuviera dispuesta a morir por otra. Estaban los sacrificios que hacía el sacerdote, se daba la dinámica,
Mas sin embargo, el hombre nuevamente tenía la dificultad de volverla atrás. Y estaban constantemente los sacrificios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, durante todo el año, haciendo, ¿por qué? Porque había que mantener esa relación, restaurando la posición del ser humano ante Dios. Mas sin embargo, Hebreo nos relata a nosotros que ese sacrificio, un solo sacrificio, por todo, fue lo necesario para que usted y yo hoy pudiésemos tener o estar restaurada esa relación directa, sin intermediario, de usted y el Señor. El otro planteamiento dentro de esa base de salvación era que en la muerte de Cristo se evidenciaba el amor de Dios a los seres humanos. Mire, cuando si usted se pone a hacer un poquito de imaginación o hacer un cuadro de pensamiento, como decía un antiguo maestro que tenía, un cuadro de pensamiento, y usted trata de dibujar la escena del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese evento, ese momento, usted tiene que entender que no fue por otra cosa, sino por amor. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué amor? ¿Qué amor fue ese? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor! Hoy día a nosotros le puede pasar algo a alguno de nuestros hijos y nosotros hacemos y deshacemos por nuestros hijos. Y quizás nos puedan poner la situación un poco difícil o un resultado difícil y usted dice, usted da pie al frente. Porque normalmente lo que nosotros decimos por nuestros hijos, damos la milla extra. ¿Por qué? Porque ese amor que sentimos por nuestros hijos no lo podemos medir, no es calculable. Entonces cuando miramos esa escena de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde murió, eso tenemos que ver ahí que en la muerte de Cristo se evidenciaba el amor de Dios a los seres humanos. Dios estaba interesado en restaurar nuevamente esa relación. Dios estaba interesado en volver que el ser humano, y cuando nosotros miramos toda la trayectoria de la Biblia con el pueblo de Israel, la lucha que tiene, que uno ve, oye, y uno dice, wow, pero este pueblo de Israel era terrible. Y volvía y Dios trataba de tener nueva, se levantaba un líder, sacaba al pueblo de la crisis que había caído y volvía el pueblo y daba la espalda a Dios. Y volvía nuevamente y déjeme decirle, eso no es diferente con nosotros. Fíjense que nosotros estamos muy bien y muchas veces nos recostamos y lo menos que nos acordamos de Papito Dios. Y ocurre algo aquí, Señor. ¿Sabe? Como que la dinámica es muy parecida. El punto 3. El sacrificio de Jesucristo también es la base de la esperanza del cristiano. O sea, el sacrificio de Jesucristo es la base de la esperanza del cristiano. Cuando nosotros miramos el verso 9, ya que habían sido justificados, estaban seguros de que no serían condenados. Cuando nosotros leemos el versículo 9, el versículo 9 nos dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. En otras palabras, es una esperanza. Cuando mi viejo, nosotros hacíamos maldades cuando pequeños, y el viejo tomaba la correa en su mano, ¿usted sabe para dónde nosotros corríamos? Donde abuela.
patas de abuela, como decíamos nosotros. Abuela era la mamá de papi y abuela es nuestra salvación. En otras palabras, nosotros teníamos la esperanza que en los pies de abuela no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya eso era una garantía que nosotros teníamos. Y había que estar un rato ahí a lo que al viejo se le olvidaba, a lo que pasaba la situación. Pero estábamos seguros de que no nos iba a pasar nada. Pues ya que habían sido justificados, estaban seguros, los judíos y los gentiles, que estaban seguros de que no serían condenados. Ya que fueron reconciliados con Dios, en el versículo 10 cuando lo miramos, ya que fueron reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, ahora aún más por su vida serían salvos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos el sacrificio de Cristo, permitió tener una reconciliación con Dios a través de ese sacrificio. Ya que habían sido reconciliados por medio de Jesucristo, ahora podían regocijarse en Dios. En el versículo 11 nos presenta. Así que cuando Pablo examina el carácter de la vida a la que la persona justificada por fe ha ganado acceso, su descripción de la fe de Abraham, que la miramos en el capítulo 4, ha preparado el camino para esta sesión al definir la fe de Abraham como confianza en la disposición y capacidad de Dios de cumplir sus promesas a pesar de todas las apariencias al contrario. Así que Pablo, me gusta mucho esto porque Pablo hace este enlace entre la calidad de fe de Abraham y la calidad de la fe cristiana. Cuando miramos la fe de Abraham, Pablo las toma y mira la calidad de esa fe de Abraham y la calidad de la fe cristiana, o como debe ser la calidad de la fe cristiana. Pablo enfoca dos características del creyente de esta difícil existencia. Uno es la esperanza, que Pablo la está constantemente ahí cuando la está trabajando en la carta. Es la esperanza y la obediencia. Estas dos características están contempladas y combinadas también con la dinámica de la libertad también ahora del creyente, porque la libertad que tiene ahora el creyente, Pablo lo toca en Gálatas más adelante, porque Pablo le dice: tengan cuidado que la libertad no lo lleve o no lo vayan a interpretar como un libertinaje, sino que esa libertad que Cristo nos ha dado a nosotros por medio de ser libres por el sacrificio de Cristo, no nos debe llevar a nosotros a tener un libertinaje y a hacer pues todo lo que Él hace de las obras de la carne. Así que cuando Pablo habla de la esperanza del creyente en ese bloque de esos capítulos del 5 en adelante, Pablo enlaza la esperanza estrechamente con la fe en su descripción de la disposición de Abraham a creer que Dios sería fiel a sus promesas a pesar de las apariencias al contrario. En otras palabras, cuando nosotros miramos lo que fue la vida de Abraham, las promesas que se le hicieron a Abraham, cualquiera diría: wow, eso que Abraham está esperando en términos fisiológicos, en términos de lo que uno mira, está bien difícil. Mas sin embargo, Abraham no quitó su mirada y su confianza y su esperanza de lo que Dios le había prometido. Eso se iba a cumplir. Así que contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Así que el término esperanza, cuando miramos el carácter de la esperanza, el término esperanza pone énfasis especial
en la perseverancia de la confianza de uno en Dios en medio de la adversidad continua. Si hay una promesa que Dios nos las ha dado, si hay una promesa en la palabra para el pueblo de Dios, no importa las adversidades que se puedan presentar, esa promesa ha de cumplirse. Y esa es la enseñanza que cuando miramos el carácter de la esperanza, el término esperanza pone énfasis especial en la perseverancia, de la confianza de uno en Dios en medio de la adversidad continua. El creyente puede jactarse, mire qué interesante, el creyente puede jactarse en el sufrimiento, porque el sufrimiento provee la oportunidad para la perseverancia. La perseverancia continuada insta resistencia en el creyente, y la resistencia a su vez produce esperanza. Esta esperanza firme frente al sufrimiento sostenido define la existencia del creyente entre el ejercicio inicial de la fe y la vindicación de la fe en el día final. En otras palabras, cuando nosotros miramos en el libro de Romanos, también nos está presentando la esperanza que todo creyente tiene, que un día Cristo ha de levantar a sus hijos, ya sea por transformación o el levantamiento de su iglesia, o que nos llame a su presencia. Pero esa es la esperanza de nosotros, de alcanzar vivir eternamente, porque la salvación ya la tenemos. Ya una vez usted viene a los caminos del Señor, la Biblia nos enseña que somos sellados a través de su Espíritu Santo, porque hemos aceptado. Entonces somos justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, y desde esa perspectiva ya nosotros hemos alcanzado una salvación. Ahora, ¿cuál es la esperanza? A que un día estaremos con Él delante de su presencia y le veremos tal y como es. Eso es tremendo, hermano. Eso nos debe a nosotros la vida eterna. Nos debe a nosotros, eso nos debe llenar de regocijo, de que a pesar de las dificultades que se puedan presentar, a pesar de las situaciones que se puedan presentar, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Eso es lo que nos insta a nosotros a mirar la problemática, a mirar quizá el sufrimiento, no como un obstáculo, sino como un escalón para fortalecer mi fe en Dios y mi confianza en la esperanza en lo que hemos creído. Cuando hablamos del contenido de la esperanza, nosotros pudiéramos preguntar, ¿qué esperan los creyentes? Esperan la gloria de Dios. Pablo explica lo que esto significa cuando nosotros miramos el capítulo 8. Él comienza a trabajar con esto, que aquellos quienes el Espíritu de Dios dirige no viven según la carne y son por consiguiente hijos de Dios. Cuando miramos el capítulo 8, describe la esperanza como la expectativa anhelante del tiempo cuando Dios revelará que la situación del creyente como su hijo adoptivo. Esto quiere decir que los creyentes participan de la situación de Jesús como hijos de Dios al presente, pero participarán más plenamente de ella en el futuro. O sea, aquí estamos disfrutando como hijos de Dios, pero también tenemos una esperanza futuro de que estaremos con Él por la eternidad. O sea, usted no está aquí para disfrutar, no, estamos desde ya disfrutando de que somos hijos de Dios. Desde ya nosotros estamos disfrutando de esa relación de padre e hijo. La Biblia nos declara que nosotros como hijos adoptivos somos recibidos, somos injertados.
y tenemos los mismos beneficios. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que desde esa perspectiva nosotros tenemos que disfrutar siendo hijos. La gente tiene una esperanza, sí, esa esperanza va a ser luego, y está presente, y yo creo, y confío, y le espero, pero desde ya yo estoy disfrutando ser hijo también. Tres temas también tradicionales son particularmente importantes para entender la significación teológica del argumento de Pablo. Y es que Pablo, la noción de Pablo de que los creyentes esperan la manifestación de su situación como hijos adoptivos de Dios, usa imágenes de los textos bíblicos. Utiliza Éxodo para ver directamente, utiliza el libro de Oseas. También Pablo liga la condición de hijo de los cristianos a la condición de hijo de Cristo mismo. Y Pablo también entiende que la esperanza del cristiano, como dirigida hacia la restauración de toda la creación a su condición antes del pecado primitivo de Adán. En otras palabras, que Pablo toma el pasaje del capítulo 8 y comienza a trabajar dándole y explicándole a ellos que como hijos adoptivos nosotros tenemos una condición de hijo y padre, y obviamente de que podemos disfrutar de esa relación. La base de la esperanza, Pablo habla de tres cimientos que yo creo que son bastante importantes también para nosotros y que los debemos de llevar en esta noche. Es que Pablo habla de tres cimientos de la esperanza. La base de la esperanza son tres puntos bien importantes. Uno, la muerte de Cristo. Dos, la resurrección de Cristo. Y tres, el otorgamiento del Espíritu Santo. Esos tres planteamientos que Pablo establece son los cimientos de la esperanza del creyente. Nosotros hemos creído en este Evangelio, pero nuestra fe está fundamentada y nuestro Evangelio está fundamentada en la muerte de Cristo. Y en que no que murió nada más, sino que resucitó. Por eso Pablo dice, si en nuestro Evangelio, sin la muerte de Cristo, sin la resurrección, no es nada. En otras palabras, primero Pablo hace énfasis en el gran costo, en la naturaleza inmerecida, la eficacia abrumadora de la muerte de Cristo como cimiento para la esperanza del creyente. Cuando Pablo establece, le presenta que la muerte de Cristo tuvo lugar por iniciativa de Dios, a gran costo para Dios mismo y para los que no habían hecho nada para merecerla. Fue efectiva para ganar la absolución para ellos en el tribunal futuro de Dios y para reconciliarnos con Dios. Esta inversión vino como la dádiva gratuita de Dios y la extensión de su gracia superó con mucho los efectos de la transgresión de Adán. En otras palabras, lo que se presenta, que es el sacrificio, la muerte de Cristo, por mucho, vino a qué? A ser, superó por mucho la transgresión que hizo Adán. Y Pablo, el segundo punto es que Pablo también cimenta la esperanza del creyente en la vida de Cristo, debido a que Jesús no solo murió, sino que también resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, en donde intercede ante Dios por nosotros en el presente. En otras palabras, por eso es que Juan dice, si alguno peca, abogado tiene que a Jesucristo. Al sufrir los creyentes los efectos finales de la desobediencia de Adán y la desobediencia de Israel, gimen con toda la creación caída y anhelantemente esperan su resurrección corporal final. Pero al mismo tiempo, el Jesús resucitado ruega ante Dios a favor de ¿qué? De ellos. Esto también asegura a los creyentes que Dios no defraudará la esperanza que han puesto en Él. Esa esperanza de nosotros está puesta en Él.
y es lo que nosotros como creyentes estamos confiados. El último punto dentro de esa base de la esperanza es que el otorgamiento de Dios del Espíritu asegura a los creyentes que a pesar del sufrimiento que deben soportar en el presente, Dios no defraudará su esperanza de resurrección futura. El Espíritu de Dios, el otorgamiento de Dios del Espíritu en medio del sufrimiento es una señal de su amor. Cuando nosotros leemos la carta de Juan, él nos dice que él se iba, pero que iba a dejar otro consolador, al Consolador. ¿Para qué? Para que estuviera, y no dice algunos días, sino que dice que esté con nosotros todos los días. Esa es una esperanza gloriosa para nosotros, que sabemos que no estamos solos, que sabemos que el hecho de que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos conforta, nos guía, nos redarguye, nos da guianza, nos da fortaleza. Cuando estamos en debilidad, nos sustenta y está en constante conexión con nosotros. Eso para nosotros es una gran esperanza para el creyente, porque el hecho de que somos peregrinos aquí, reconocemos que no estamos solos. Reconocemos que este caminar que estamos llevando, pues no estamos solos. Y eso es una gran satisfacción para el que viene al Evangelio. Para el que acepta a Cristo como único exclusivo Salvador, eso es una gran satisfacción. Que usted no está solo, usted no está solo. Que tenemos ese refugio, que tenemos ese sustento. Así que es una esperanza en que Dios también completará la restauración de su pueblo que ha prometido en los profetas y que ha inaugurado en la vida y muerte de Jesús. Es una esperanza cimentada en la exhibición del amor de Dios en la cruz, en su propio Hijo, en la resurrección de su Hijo de los muertos y en la presencia del Espíritu de Dios dado escatológicamente. Cuando nosotros vemos esa nueva relación que se da, esa nueva relación que se da al venir al Evangelio, esa nueva relación está cimentada precisamente en eso que estamos estableciendo, esa esperanza y como se ha afirmado en el texto que leímos ahorita, precisamente trata de ese alcance de la justificación del ser humano delante de Dios mediante esa fe que fue en el sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros miramos los primeros versículos de ese capítulo 5 que leí ahorita, nosotros podemos ver tres grandes afirmaciones: que tenemos paz, que tenemos acceso a esa gracia y que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, tenemos una actitud positiva frente a los problemas y tensiones de la vida, por cuanto éstas fortalecen nuestra fe. Y añade que ahora tanto el amor de Dios como su misma presencia están en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ese amor que está en nosotros, que hemos sido impactados con esa salvación tan grande, con esa salvación tan hermosa, ese amor que nos ha impactado está en nosotros a través del Espíritu Santo. De modo que tenemos absoluta seguridad
de la esperanza y no hay nada que pueda desilusionarnos respecto al Evangelio, porque estamos seguros del amor de Dios en nosotros. Nos pueden desilusionar otras cosas, pero el Evangelio no nos va a defraudar. El Evangelio no nos va a hacer quedar mal. El hombre aquí sí, pero lo que está establecido en su palabra, lo que Jesús nos dejó, lo que lo establece la palabra, no nos va a desilusionar. Es algo concreto, es algo firme, que está ahí. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia. Y nosotros estamos disfrutando de eso aquí, pero también disfrutaremos luego. Cuando miramos los versículos 6 y 8 también resumen el acontecimiento histórico de la cruz y le dan que significado en el contexto de una gran necesidad humana, la necesidad de la vida. Estos versículos muestran tanto el precio pagado por nuestra salvación como la más contundente demostración de amor que jamás haya conocido el ser humano: el sacrificio de Cristo. Cuando miramos los versículos 9 y 11, 9 al 11, esto extiende la bendición de la obra de Cristo hacia la eternidad. No solo hablan de la seguridad de que fuimos salvos y somos salvos, sino que seremos salvos de la ira en el día del juicio, justo juicio de Dios. Y recalcan además no solo el hecho de que cuando éramos enemigos de Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo, sino que además, por cuanto Jesucristo vive, también seremos salvos por su vida. Presenta, cuando nosotros miramos ese capítulo 5, presenta precisamente la base o los resultados de esa nueva relación que estamos hablando. Una nueva relación pura, una nueva relación no contaminada, una nueva relación que está ahí firme, que es segura, y que a pesar de que nosotros podemos fallar, Dios siempre permanece firme. Y a pesar de que nosotros en nuestra humanidad le fallamos a Dios y cometemos nuestros errores, cometemos nuestras situaciones, Dios permanece fiel. Dios permanece ahí en el mismo lugar. En esa nueva relación, los cristianos tenemos que bendiciones extraordinarias por la fe en la obra de Cristo. Se revelan tres grandes pensamientos cargados de bendiciones para el creyente. Se habla de la relación de comunión con Dios que tienen aquellos por la fe que han sido justificados. Se exponen también acerca de la actitud positiva que del creyente ha de asumir frente a las dificultades de la vida que lo ayudan a crecer en la fe. Y se habla también de la recepción del Espíritu Santo que le da al creyente la seguridad plena ante cualquier afrenta. Dan base suficiente para afirmar que por el sacrificio de Jesucristo los cristianos tenemos una nueva relación con Dios. No es una relación cualquiera, es una relación única. Tenemos acceso, tenemos paz con Dios, como dije anteriormente. Tenemos acceso a esa gracia y nos regocijamos. Por medio de Jesucristo somos reconciliados. Y cuando nosotros miramos el concepto de justificación que nos habla ese capítulo 5, significa estar libre de la condenación, libres de la ira de Dios. Significa que ahora tenemos paz con Dios. La justicia de Dios que pesaba sobre el ser humano, la paga del pecado, fue echada sobre Cristo. Usted sabe que es que la carga que le correspondía a usted, que nos correspondía a nosotros,
en un momento dado Cristo determinó y dijo, pues, esa carga yo la voy a llevar. Entonces, una vez pagado el precio, somos declarados justos y no hay más acusación que pueda prosperar. La frase por medio de nuestro Señor Jesucristo hace hincapié en la importancia del instrumento mediante el cual fuimos reconciliados. Mire, esto es bien importante que la iglesia lo entienda. Y no solo que lo entienda, sino que también lo pueda poner en práctica. ¿A qué me refiero? Hay veces que uno puede darse con creyentes que han vivido una vida bastante turbulenta y piensan que han sido tan y tan malos que aún viniendo al Evangelio y aceptando a Cristo, continúan sintiéndose cargados, continúan sintiéndose que como ellos eran tan malos, piensan que Jesucristo, que la muerte de Cristo no los ha libertado. Y pasa mucho tiempo, y por eso es que esto es bien importante, que el cristiano lo pueda entender, el cristiano lo pueda aceptar, entender y practicar, y atesorar en su corazón. Porque la Biblia nos relata a nosotros que cuando nosotros venimos a Cristo, somos perdonados. Y nos ilustra y nos da unas imágenes que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Esa es una de las imágenes que nos presenta la Biblia. Y nos dice más, y no se acuerda de ello. Son unas imágenes hermosas que nos relata la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dejar, porque muchas veces continuamos cargando nosotros la carga, y eso no nos deja progresar en el Evangelio, porque pensamos que fuimos tan y tan malos, y entonces lo verbalizamos: Señor, perdóname porque fui todos estos errores que cometí en el pasado, Señor, perdóname. Y vuelve: Señor, perdóname. Entonces, Señor, tú sabes que yo era tan y tan mal. Entonces es algo que hay que corregir. ¿Por qué? Porque ya Dios nos perdonó. Entonces, por eso es que hago énfasis en eso, porque uno escucha a personas que yo era tan malo, pero lo hace con un énfasis tan y tan marcado, que piensan que todavía, y sus oraciones, lo que verbalizan, está cargado, borrón y cuenta nueva. O sea, y eso es bien importante, que nosotros lo podamos transmitir, lo podamos educar, lo podamos enseñar. Con autoridad plena el apóstol puede afirmar que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las relaciones de amistad entre Dios y los seres humanos se habían roto, pero ahora la comunión ha sido restablecida. Los cristianos tenemos acceso a la gracia de Dios y nos mantenemos firmes en ella. Es bien claro que el texto que está bendicido de esta bendición también es recibida por medio de Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia. ¿Por qué quiere decir el apóstol? Pero ¿qué quiere decir el apóstol con la frase a esta gracia? La palabra también indica que se refiere a algo diferente a la paz con Dios. Cabe la posibilidad de que esta gracia se refiera al hecho de haber sido justificado, lo cual ha sido verdaderamente un gran favor inmerecido. No lo merecíamos. Favor inmerecido. Pero como está presentada la afirmación, el acceso por la fe a esta gracia muestra que es una consecuencia más de la justificación y como tal es algo diferente a ella. El acceso a esta gracia se refiere a la libertad para entrar a la presencia de Dios sin otro intermediario aparte de Jesucristo. Eso es un acceso directo
que no necesitamos intermediarios. Un acceso directo, un acceso donde usted, y no necesita especificación de sitio, es personal y no necesita especificación de lugar. O sea, usted no viene nada más a comunicarse con Dios a la iglesia. Usted no se comunica únicamente X o Y día o X o tal hora. O sea, en todo momento usted está en ¿qué? En constante comunicación con Dios. Eso es mejor que los correos electrónicos. Sobreabunda la gracia y tenemos acceso todo momento. No tenemos problemas si el internet está lento, no, pues es directo todo el tiempo. 24/7. No se va la luz, no hay problema. No hay interferencia. Wow, eso es tremendo, hermano. Hay veces que aún dentro de la misma casa uno llama y no lo... Mira, fulanita, mira. No lo escuchan, ¿verdad? Uno llama a los muchachos, mira. Y él siempre está ahí, escuchando. Qué hermoso, qué hermoso. Los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, ¿por cuál es que Moisés se da llevar? ¿Por aquel o por este? Los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, no solo tenemos paz con Dios, sino que también tenemos acceso seguro ante Él, es decir, somos introducidos al trono de Dios por medio de la obra de Jesucristo y ahora podemos estar en su comunión. Es como si el mismo Jesucristo tomara de la mano al cristiano y lo presentara ante el Padre. En Jesucristo hemos pasado de muerte a vida, de condenación a justificación, de un estado de desgracia y desesperanza a un estado de gracia y esperanza, en la cual estamos firmes. Es así por cuanto no depende de los débiles esfuerzos humanos, sino de la inapreciable precio pagado por Cristo y su autoridad para introducirnos al trono de Dios. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios sin ninguna otra intermediación que Jesucristo. Así que, exacto, como dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero que el tiempo va caminando más rápido que yo. Quiero traer, para ir más o menos, cuando nosotros miramos ese que hemos estado hablando, en el versículo 5 pone en alto de nuevo el concepto de esperanza, de una manera objetiva. Dice que ahora afirma que la esperanza no avergüenza porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que la presencia de Dios en la vida da seguridad para afirmar la vida cristiana en un mundo de maldad. Ese texto plantea dos razones por las cuales la esperanza no avergüenza. Uno, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y dos, que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Ante presiones y aflicciones que podamos tener, es fácil ser víctima de la desilusión, pero para sorpresa del mundo el cristiano sale fortalecido, porque hay una esperanza. Ahí está establecido esa esperanza que nos presenta la palabra, que es para nosotros y que está presente día tras día. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en usted y en mí. Y el Espíritu Santo que está constante con nosotros, que nos ha sido dado todos los días. Está en nosotros y está con nosotros todos los días. Usted se acuesta y se levanta con... hay personas que tienen muchas veces dificultad con el concepto de si le fallamos a Dios,
el Espíritu Santo no está con nosotros, pero el Espíritu Santo no está entrando y saliendo de nosotros. Sí, no. Hoy se ve el Espíritu Santo, mañana viene el Espíritu Santo. No, o sea, no hay tal cosa. Nosotros, como seres humanos, cometemos falta, le pedimos perdón a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguye, nosotros reaccionamos, actuamos, pero el Espíritu Santo está en nosotros. A la gente piensa que se puede perder con mucha facilidad y entonces pues caen en crisis en términos de cómo se da esa relación. Los versículos más adelante, en esencia, enseñan que el sacrificio de Jesucristo es una demostración contundente del amor de Dios. El justo pago por los injustos para que estos no sufrieran el castigo de su culpa. El sacrificio de Jesucristo es un acto voluntario del amor de Dios para el perdón de nuestros pecados. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. Cuando, por lo menos en el versículo que va del 6 en adelante, la enseñanza y fuerza de lo que se presenta en el versículo 6, con su muerte, Cristo suplió al ser humano lo que le era imposible lograr por sus propios méritos. Lo que nosotros no podíamos dar, Cristo lo proveyó. Lo que era imposible para nosotros, Jesucristo lo proveyó. Así que en esta noche nos podemos cerrar, nos podemos llevar que a pesar de que nosotros estábamos destituidos, a pesar de que no teníamos, de que el ser humano no tenía o estaba destituido por su pecado, el sacrificio de Cristo permitió que el ser humano alcanzara nuevamente una posición de dignidad, de respeto, porque la gracia nos alcanzó, porque la gracia nos cubrió y porque la gracia está con nosotros. Y eso pues yo creo que es lo más hermoso que es para nosotros, porque su gracia nos alcanzó. No sé si hay algún comentario que quiera hacer alguien que quiera para no. Si no, pues dejamos hasta aquí en términos de lo que nos presentó el capítulo 5, ya que ese es un poco abarcador, pero no quería tocar, no sé si quería tocar algo más el pastor, pues se lo dejo al pastor Nestalí. Dios le bendiga a todos.